si me permite agregar, una de las graves deficiencias del dictamen es la falta de controles. Si no hay controles a las Fuerzas Armadas, si hoy las Fuerzas Armadas pueden llegar a coordinar esfuerzos en tareas de seguridad interior, que de nuevo se confunde con la seguridad pública, y este Congreso no tiene facultades para llamar a cuentas, y los controles judiciales también se obstaculizan, la sociedad en conjunto tiene entonces amarradas las manos y carecen de recursos efectivos. Lo ponemos en un tema y abrimos la posibilidad para que si ustedes quieren lo profundicemos, que es el tema de las intervenciones a las comunicaciones, en donde las autorizaciones judiciales que se deben de dar para que se lleve a cabo una intervención de esta índole, una intervención a una comunicación privada, carecen de valor probatorio, según el artículo 36 del dictamen. Carecen de valor probatorio. Eso quiere decir que si hay un abuso en la intervención, yo no puedo ofrecer el expediente que autorizó esa intervención para luego intentar reparar violaciones. Y las intervenciones quedan al control y ejecución de el CISEN, la Sedena y la Secretaría de Marina. Claro, se nos dirá, el órgano judicial puede pedir reportes y eventualmente decretar la revocación, pero no tendría que sostenerse nada más con reportes, tendría que ser la autoridad encargada de controlar este tipo de intervenciones. Este es uno de los ejemplos, entre muchos que podemos dar, de los abusos y de lo que se tiene que reforzar, porque al final, como dice Adriana, ¿qué es lo que atenta contra la seguridad nacional? Todo, en su vertiente interna, todo aquello que constituye una perturbación grave de la paz pública y cualquier otra cosa que pone a la sociedad en grave peligro, es decir, los supuestos del 29. Pero el 29 mismo, el artículo 29 constitucional mismo establece procedimientos de control, no deja al Ejecutivo la iniciativa y a veces la adopción de medidas, sino que le da un papel preponderante al Congreso. En realidad lo que ahora el Congreso hace con esta ley es declinar estas facultades contrario a la Constitución y a los estándares de derechos humanos reconocidos a nivel internacional para confiarlas al Ejecutivo. Y muchas veces ni siquiera, porque como en algunos artículos de atribuciones vienen delegaciones a otros órganos, delegaciones en otro tipo de normativas, manuales, lo que sea, reglamentos, lineamientos, ¿quién sabe a dónde pueda parar esto? Muchas gracias por la intervención. Y la respuesta, le damos el uso de la palabra al diputado Luis Carlos Campos. En virtud de los comentarios aquí vertidos, que reitero, nos parecen muy interesantes y que enriquecen nuestra opinión y criterio, nos gustaría escuchar, si ustedes tienen a bien, su opinión sobre la figura jurídica que se contiene en la minuta de referencia referente a la declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior, sobre todo tomando en cuenta su opinión de que no debe haber situaciones intermedias en el sentido de que o estamos en tiempo de paz o estamos en tiempo de guerra. Nos gustaría conocer su opinión sobre este particular. Adelante, abogado. El procedimiento de declaratoria de afectación a la seguridad interior está regulado en los artículos 73 y siguientes. En el 74 viene el procedimiento, en el 73 viene la definición. ¿Qué se entiende como una afectación a seguridad interior, acorde al artículo 73? Pues cualquier desafío y amenaza que como un obstáculo a la seguridad nacional se presente. ¿Qué es desafío y amenaza? Desafío es lo que afecta, digamos de nuevo, la integridad, la permanencia del Estado, y amenaza es lo que atenta contra esa permanencia, integridad de existencia del Estado. A partir de ahí viene un procedimiento que, por supuesto, en el papel dice
deberá cuidarse que con la declaratoria no se afecten derechos humanos, que hará el control político del Congreso, incluso se prevé una posible revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta declaratoria y del conocimiento, la puesta en conocimiento de los organismos públicos que defienden derechos humanos, es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales. Todavía inclusive se hace la aclaración de que nunca va a proceder una de estas declaratorias en contra de movimientos o conflictos políticos, electorales y sociales. Pero ¿por qué es que abre este procedimiento, el planteamiento al abuso por la vaguedad de lo que se entiende como un desafío y una amenaza? Porque lo que pone en amenaza a la seguridad nacional, en realidad siempre es un delito. Hagamos el ejercicio, abramos a las personas que están en esta mesa. ¿Qué pone en peligro la seguridad? Van a decirme hoy un movimiento armado, una guerrilla. Me van a decir el narcotráfico, me van a decir grupos de delincuencia organizada que trafican con personas. ¿Qué más me van a decir? Todo eso son delitos y los delitos se combaten por las fuerzas de seguridad pública. Con todo y el procedimiento y con todo y estas caracterizaciones, al final de lo que se trata es de combatir delitos y los delitos no se combaten por vía de este procedimiento. Si los delitos son a tal grado que ya perturbaron, y perdón que sea reiterativo, la paz pública o pusieron en peligro a la sociedad, entonces este no es el procedimiento. Este es un procedimiento legal para constitucional. El procedimiento es la suspensión o la restricción de derechos. No sé si la diputada quiere hacer algún comentario. Abogado, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Sí, me gustaría ceder la palabra a mi colega Luis Fernando García para que hable de estos temas de la confidencialidad de la información y de las intervenciones y de ahí seguimos, si ustedes gustan. Claro que sí, tiene el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de hacerles de conocimiento algunos también estándares internacionales y cuestiones muy preocupantes del dictamen en diversas materias. Respecto a las intervenciones en comunicaciones privadas, ha sido reconocido y ha sido oportunidad de diversos tribunales internacionales en materia de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo, el analizar las intervenciones en comunicaciones privadas y cuáles pueden ser las posibles afectaciones al derecho a la vida privada y a la no interferencia arbitraria en las comunicaciones. Y en todos ellos se ha reconocido que la naturaleza secreta de las comunicaciones privadas y la naturaleza secreta y confidencial de este tipo de procedimientos conlleva un evidente riesgo de arbitrariedad. ¿Qué es lo vital en el tema de las intervenciones en comunicaciones privadas? Que se sigan ciertos requisitos muy claros y precisos y en particular que se sigan controles democráticos para el ejercicio de esa actividad que es muy sensible y que pone en riesgo derechos. Entonces, si eso es una actividad muy riesgosa, ¿qué debe de cumplir? ¿Qué se ha ido desarrollando a través de diversos precedentes, tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? En primer lugar, que la regulación de este tipo de intervenciones esté contenida en una ley. No puede dejarse a que el desarrollo regulatorio de esa facultad se vaya a otro tipo de normas de otra naturaleza como reglamentos, lineamientos, etcétera. Tiene que ser una ley en sentido formal y material. En este sentido, esa ley además debe señalar reglas claras y detalladas sobre la materia. En particular, se ha destacado que se tienen que establecer de manera clara y precisa en virtud de un principio que se llama el principio de previsibilidad, y por previsibilidad no me refiero a que la persona que esté siendo intervenida pueda prever que está siendo intervenida, eso sería nugatorio de la efectividad del recurso, sino que la ciudadanía en general, como es una facultad confidencial y secretiva, tenga la certeza a priori de cuáles son las circunstancias concretas y específicas en las que puede llegar a ser utilizada esa facultad respecto de su persona. Y por eso tienen que señalarse de manera concreta y clara y detallada las circunstancias y condiciones en las que la medida puede ser adoptada, las personas autorizadas para solicitar, ordenar y ejecutar la medida, los requisitos y especificaciones que debe contener la solicitud y la autorización por parte de la autoridad judicial, la determinación del tiempo,
El procedimiento es muy importante a seguir con el manejo de la información, cómo se va a analizar, usar, almacenar, cómo se va a destruir o a eliminar esa información, las medidas de precaución que deben tomarse en la transmisión de la información, la obligación de mantener un registro sobre las solicitudes de intervención que pueda ser verificable por órganos independientes, la existencia de un mecanismo de supervisión independiente del sistema de autorizaciones de intervenciones de comunicaciones privadas y la existencia de recursos adecuados y efectivos. Estos criterios, observando y analizando el dictamen, no se cumplen y ponen en grave riesgo el derecho a la vida privada, a la interferencia arbitraria en las comunicaciones privadas. En particular, los artículos 33, 35, 49 y 70 hacen referencia de nuevo al artículo 5 y al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional del dictamen para señalar los requisitos y los supuestos en los que podría ser utilizada esta herramienta. Y como ya ha sido señalado, el artículo 5 es muy vago y no es claro y no puede considerarse que esos artículos determinen de manera detallada y clara en qué supuesto se puede llegar a utilizar la herramienta de las intervenciones. También es preocupante, como ya se ha sido señalado, que los artículos 30, 31, 33, 34, 41 y 70 otorgan la facultad de utilización de este mecanismo a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional de carácter permanente, incluso sin la existencia de la supuesta declaratoria. También, si bien el 38, 39 y 40 señalan algunos puntos que debe contener la solicitud y la resolución por parte de la autoridad judicial, son insuficientes las regulaciones que se establecen en la Ley de Seguridad Nacional. Se tienen que señalar de manera concreta los puntos que ya señalé, como el manejo de la información, cuándo se va a destruir, los controles para la transmisión, etcétera, que no están definidos en la Ley de Seguridad Nacional y que no pueden dejarse a la regulación posterior. Tienen que ser establecidos en la ley, si no son violatorios de derechos humanos y deberían ser declaradas inconstitucionales. Antes de caer en esa inconstitucionalidad es necesario que se tome en cuenta a la hora de redactar esta Ley de Seguridad Nacional. Y quizá el aspecto más preocupante respecto a las intervenciones de comunicaciones privadas es la ausencia de controles. Es una herramienta que todos los países utilizan, que es válido que se pueda utilizar, pero no se le puede solicitar a la ciudadanía que acepte la utilización de esta herramienta como un cheque en blanco que no tenga ningún tipo de control democrático. En particular, el artículo 41 es muy preocupante en tanto le otorga la facultad de control y supervisión a las propias instancias que solicitan y ejecutan. Es un tipo de autorregulación sobre cómo se utiliza la herramienta de las intervenciones y comunicaciones privadas que es inaceptable, y además dice el 41 que la instrumentación quedará a su cargo suponiendo en un reglamento, en unos lineamientos que no satisfacen de nuevo el estándar. ¿Qué se propone? En la ley debe de señalarse de manera precisa el procedimiento a seguir para el análisis, manejo, transmisión, almacenaje, destrucción, registro de la información. Tiene que haber mecanismos de registro y control. La revisión por parte de la autoridad judicial no puede ser discrecional. Si bien se señala que la autoridad judicial que otorgó puede llegar a solicitar una revisión, esta tiene que ser obligatoria de oficio, porque el ciudadano que está siendo intervenido no tiene posibilidad de saber que está siendo intervenido ni de defender sus derechos. La figura aquí del juez es muy importante, que sea una supervisión permanente de la buena utilización de esta herramienta. Y además consideramos, también viendo la experiencia comparada, que debe existir un mecanismo adicional de supervisión y control que sea independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que revise de manera integral el funcionamiento del sistema de intervenciones de comunicaciones privadas. Dicha función puede ser realizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o por un órgano que diseñe la propia ley. Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, en el Reino Unido hay un comisionado que se encarga de revisar y de hacer ese tipo de controles democráticos. Y el otro punto es el recurso. Como ya se señaló, hay cuestiones que son muy preocupantes de que no se puede controlar digamos, erradicar la posibilidad de que se abuse de esta herramienta en tanto no hay un recurso efectivo que se establezca. Viendo el derecho comparado, hay países en donde se regula y se establece un recurso específico para el posible control y la erradicación de abusos en la utilización de esta herramienta. Es muy importante que se establezcan esos controles democráticos, si no, esta herramienta va a ser abusada. No hay ningún incentivo para que no sea abusada.
permite prácticamente utilizarla para cualquier cosa. Y finalmente, muy corto, simplemente el tema de derecho a la información y transparencia, que también es un control que tiene que ejerce la ciudadanía sobre las actividades que realiza el Estado. Como ya he señalado, es muy importante el derecho a la información para realizar ese tipo de control. Existe muchos aspectos muy preocupantes y también hay que entender que el derecho a la información es un derecho que puede ser restringido, que incluso uno de los fines legítimos por los que puede ser restringido el derecho a la información es la seguridad nacional.